Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo unas recomendaciones especiales, ya que, digo, nos ponemos muy extraños y por lo general cuando algo está pasando en el mundo, lo cual podría tener una tendencia negativa, muchas personas en otros países tienden a huir de esa tendencia, refugiarse de alguna otra manera. Pero en el caso de los mexicanos muy particularmente, pues corremos hacia ello y por lo general nos obsesionamos un poco con lo que nos está pasando. Es así que por eso el día de hoy les traigo cinco libros sobre pandemias. Bueno, el primer libro que les traigo se llama El último hombre o The Last Man en inglés de Mary Shelley. Mary Shelley es famosa por haber escrito Frankenstein. Fue editado en 1826 y pasó un muy buen tiempo. De hecho, fue más de un siglo escondido entre los rincones más oscuros de la historia, ya que la crítica en el tiempo en el que salió fue demoledora. A la gente no le gustó, no hubo mucha respuesta, pero más de un siglo después volvió a ver la luz. El público, sobre todo a nivel un poco literario y para los fans de Mary Shelley, les ha parecido una maravilla. Realmente es un libro grandioso. ¿Y de qué trata? Trata precisamente sobre una sociedad londinense ultra avanzada. Estamos hablando de que Mary Shelley sitúa su novela en el siglo XXI, más allá del año 2020, que es precisamente azotada por una pandemia, ¿no? Y cuyo protagonista queda expuesto a las vicisitudes de una sociedad diezmada y completamente venida abajo a causa de una gran tragedia que, repito, es una pandemia y que lo pone en perspectiva, ¿no? Ya que este protagonista, junto con el resto de sus compañeros, son personas de la alta sociedad. O sea, realmente es una gran visión, es un gran ejercicio de visión de cómo veían el futuro de la humanidad y de la sociedad en el siglo XIX. Fue un libro visionario, ya que es toda esta parte de la distopía, de la utopía, de novelas como 1984 o Fahrenheit 451, que muestran una sociedad avanzada en el tiempo y destruida por sus vicios. Empezó en la segunda mitad del siglo XX y esta es una visión muy adelantada a su época, entonces realmente vale muchísimo la pena verlo, vale mucho la pena ver cómo la sociedad victoriana veía el futuro y cómo un gran genio como lo fue y lo es Mary Shelley retrató un tema que pues después sería recurrente en todas partes. El segundo libro es La peste de Albert Camus, editado en 1947. ¿Y qué propone Albert Camus? Albert Camus encierra su historia en un lugar muy pequeño de África, pero que lo somete a las más duras pruebas del humanismo, de la deshumanización y del existencialismo, ¿no? Ya que, aunque es una novela pequeña y que realmente, por ejemplo, en inglés, que fue su plataforma principal de lectura, no se ha visto una nueva traducción en español. La cosa es muy diferente porque realmente tiene muchísimos lectores en habla hispana. Se han lanzado cerca de 10 ediciones a lo largo de estos 30 años, desde que se retomó como un estudio serio y se colocó esta novela entre los clásicos de la literatura francesa. Ajá. Si bien no es propiamente una visión enfocada hacia la ciencia ficción, sí es un modo de ver
una situación ficticia de una forma propiamente realista, tan cruda, que de hecho se toma como ensayo existencialista. Esto es para los más grandes, esto es para quienes ya se leyeron todos los libros que van a ser mencionados en este top y que buscan algo un poco más desafiante, o para quien realmente busca leer algo ya desafiante y que pues lo demás se le hace pequeño, ¿no? He notado a varios estudiantes que ya desde muy chavos se avientan a la filosofía. Pues mis respetos, me quito el sombrero ante ustedes, porque la verdad yo nunca lo hice. A mí la filosofía casi no me gustó, y si esperaban que un día les diera un top sobre libros de filosofía o autores de filosofía, pues aguántenme tantito. Pero realmente La peste de Albert Camus combina una gran historia con tremendos personajes y mucho ensayo filosófico, mucha carnita existencialista de dónde agarrar. El tercer libro es un favorito personal y realmente un obligado entre los fanáticos del terror, la ciencia ficción, el mundo de las pandemias y pues toda esta cuestión hollywoodense que hay detrás de los libros, ¿no? Richard Matheson, Soy Leyenda. Quienes me conocen pues sabrán que no hay conversación sobre libros y sobre temas como este que no involucre, en la que yo no saque mi carta de Richard Matheson y de Soy Leyenda. Este libro fue publicado en 1954 y fue un boom tan grande que 2 años después se hizo una película llamada también El último hombre, con Vincent Price, esta gran figura del cine de horror y la comedia de los años 50, y cuyos fans de Michael Jackson recordarán por ser la voz al final de la canción Thriller. Y a partir de ahí se sucedieron una serie de adaptaciones, incluyendo la más famosa y la última del año 2007 con Will Smith. Pero, ¿qué hizo Richard Matheson? Richard Matheson retomó un miedo que en los años 50 era muy palpable, que fue el famoso pánico nuclear causado por el conflicto de la Guerra Fría. Le metió una de sus grandes pasiones, que era las novelas de vampiros y los libros sobre seres sobrenaturales, y creó una joya, ¿no? Que a su vez fue la semilla que germinó el género zombie. Todos los grandes autores, directores, creadores de historias de zombies le agradecen a él, ¿no? Incluso mismo Stephen King le dedica uno de sus más grandes libros, el cual ya he mencionado antes y que muy probablemente retome en algún otro top sobre esto. Pero por ejemplo, George A. Romero, el creador de la saga de los muertos vivientes, lo menciona como su gran inspiración. Lo mismo que el creador de The Walking Dead, que a su vez por ahí le mete unos cuantos guiños a Matheson en la serie y en el cómic. Los que leen el cómic se darán cuenta un poco más sobre esto, pero realmente Richard Matheson es una maravilla. Soy Leyenda es una gran maravilla. ¿Y de qué trata? Pues del último hombre humano vivo, el científico Robert Neville, el cual se pasa los días buscando a los vampiros, a estos vampiros que no es otra cosa que los seres humanos mutados en estas bestias provocados por un virus, y en la noche haciendo investigaciones sobre cómo acabarlos, ya que por las noches pues toda la ciudad está infestada con estos seres. Pero no es hasta la segunda parte de la novela en la que realmente nos damos cuenta por qué la novela se llama Soy Leyenda y qué onda con el personaje de Robert Neville y con otro personaje que aparece por ahí, que le hace simbrar y darle un giro a todas las creencias que él tenía sobre estos seres. Realmente una historia genial que no resulta víctima del tiempo. Es una historia completamente atemporal. Will Smith dio cuenta de ello al hacerla en película después de tantos años y que todavía funcionara la fórmula.
La número 4 es otro favorito personal y realmente no solamente por ser escrita por uno de mis más grandes fuentes de inspiración lectora, sino porque además marcó un hito entre cómo crear novelas sobre este tipo de temas, siendo un antes y un después, ¿no? Hablo por supuesto de Apocalipsis o The Stand del maestro del terror Stephen King. Fue otro de sus más grandes éxitos, un poquito antes de It y un poquito después de It. Fue la novela que lo coronó como el grande de los grandes, si bien ya era un mega bestseller. Con esta novela, la cual tiene un segundo relanzamiento, pues logra lo que prácticamente ninguno, ¿no? Que es tener un lugar en la historia de la ficción moderna y del terror moderno, usando un tema que propiamente no era tan terrorífico, pero que al mismo tiempo empezaba como a dejar huella en la psique humana, ¿no? ¿Qué sucede con esta novela? Tuvo un primer lanzamiento en 1978 de unas, tengo entendido que fue más o menos unas 600, 700 páginas. Ya era un libro grande, y después tuvo un relanzamiento en 1990 con todavía más páginas y bastantes cambios. Ajá. ¿De qué trata esta historia? Pues es una novela coral, lo cual quiere decir que tiene muchos personajes. Ajá. Son una enorme cantidad de personajes y a cada uno le da su lugar, le da su tiempo y le da su espacio en la narración. Ajá. Y estos personajes se vuelven presas de una pandemia conocida como el Capitán Trotamundos, la cual tiene un origen que, si bien al principio se pinta un poco desconocido, pues sabemos que tiene implicaciones militares, ¿no? No es la primera novela que marca esto en la bibliografía de King, pero sí es la que mejor lo representa, ¿no? Ya que se trata de un fallo en un sistema de seguridad, el cual rompe con la brecha entre el virus y el resto del mundo. La gente se contagia, hay millones de muertos y detrás de todo esto también hay una oportunidad para lo sobrenatural, ¿no? Los personajes son tremendamente entrañables. Si bien es un tabicote, es una cosa enorme, se va como agua. Hay una miniserie realizada en 1994 y protagonizada por Gary Sinise, que es el famosísimo Teniente Jack de Forrest Gump, que no es tan buena. De hecho, no abarca ni la quinta parte de lo que es la novela, es muy poquito lo que abarca, pero es propiamente decente, y a los fans de King pues nos gusta un poco ese cine con marca de serie B. Ajá. El cual también ha sido influido por la misma obra de King. Entonces se planeaba para este año hacer una nueva versión, quién sabe si lo logren, porque realmente pues la versión live action, versión HD 4K la estamos viviendo justo ahora, aunque mucho menos peligrosa y agresiva, pero vale mucho la pena ver la perspectiva multifactorial de una situación como esta, ¿no? Si bien casi todas las historias son enfocadas en un solo protagonista, esta historia está enfocada en varios protagonistas y antagonistas también. La quinta y última novela es una de las más recientes, publicada en 2006, Guerra Mundial Z, de Max Brooks. Este señor salió un poco como de la nada, lo cual pues sí tiene algo de cierto y no, porque Max Brooks es hijo de la leyenda de la comedia Mel Brooks, y que a últimas fechas se ha vuelto tendencia precisamente por lo crudo y fiel a la realidad que resulta su relato, mezclado con una buenísima historia de ficción, y que a su vez cae como balde de agua fría en la misma realidad, ¿no? ¿De qué trata Guerra Mundial Z? Para empezar,
nada que ver o muy poquito que ver con lo que hizo Brad Pitt en su película en 2013. Guerra Mundial Z trata sobre una perspectiva prácticamente mundial de cómo es una guerra contra los zombies, una infección desde la búsqueda del paciente cero hasta el control de la epidemia y el recuento de los daños, ¿no? Las perspectivas son enormes, son muchísimas, tienes historias y testimonios contados desde Corea, desde Europa, desde Estados Unidos, desde muchísimas partes del mundo, y todos tienen algo que contar, ¿no? Hay soldados que libraron una super batalla en Nueva York, hay gente que estuvo buscando cómo acabar con la epidemia en algunos países de Europa, y te cuentan una perspectiva de cómo se comporta todo un país en Corea, ¿no? Una de las cosas que más me llama la atención, hay varias cosas que me llaman la atención. La primera fue la búsqueda del paciente cero, ¿no? Que pues muy curiosamente, y realmente ya no sabemos cómo tomarlo, viene de Asia, para después pasar a cómo los surcoreanos ven desde su frontera el comportamiento de los coreanos, de los norcoreanos, sus vecinos de Corea del Norte, que bueno, ellos lo relatan de esta manera: de un día para otro, todo el pueblo de Corea del Norte se fue por debajo de la tierra, se metió debajo de la tierra, construyó enormes túneles en un tiempo récord, se metieron ahí y ya no volvieron a salir, y realmente dicen, no queremos abrir la puerta y ver que a lo mejor pues está todo un país convertido en zombie, ¿no? Allá abajo, ajá. Pasando por cómo eran las etapas finales de la guerra, en la que todos los recursos, conforme se iban fabricando, se iban usando, ¿no? Sobre todo esta parte de las municiones y del control de los soldados, me parece una forma muy, muy brillante, muy creativa y muy cruda de contar en una historia de ficción cómo se portaría la sociedad en la realidad si hubiese una pandemia zombie, ¿no? Obviamente también te da algunos consejillos, tienen que ver con cómo sobrevivir a una plaga zombie, pero bueno, pues aquí podemos aplicar algo, ¿no? Un poquito sobre, principalmente, por ejemplo, no cundir al pánico, tratar de permanecer juntos, tomar medidas de higiene y de seguridad, tomárselo en serio. Creo que es el mejor consejo que nos da Max Brooks en su novela, tomárselo muy en serio. Y por si fuera poco, el mismísimo Brooks ha hecho algunos videos sobre concientización, los cuales están en YouTube y que son realmente muy interesantes, siendo él un portavoz de algo tan fuerte como es una historia, pero que de cierta medida se está viendo reflejada en la realidad. Entonces, Max Brooks, Guerra Mundial Z. Pues muchas gracias por todo, no olviden suscribirse, darle like. Como no tengo redes sociales, pues les voy a pedir el enorme favor de que si alguno de ustedes pudiese ayudarme con esto de los suscriptores, jalar a otras personas, recomendar el video, ¿sí? Igual a lo mejor si los videos no te gustan, pero hay alguien por ahí que odias, pues recomiéndale mis videos, ¿no? A lo mejor lo torturas o a lo mejor terminan gustándole. Entonces, pues solamente Dios sabe. Estén seguros, estén a salvo, lávense las manos. Por favor, ya no salgan, quédense en sus casas. Si saben de alguien que necesita que le hagan las compras, háganle las compras. Si saben de alguien que no ha sido reportado por las autoridades, a las autoridades, perdón, y que tenga el virus, ustedes háganlo, porque realmente eso es muy importante. Si ustedes son de los que salen a la calle y se topan todos los días con personal de salud, pues no les hagan el feo, ellos no te pueden contagiar. Es más probable que tú los contagies a que ellos te contagien. Es más probable que tu abuelito te contagie o que tu papá te contagie a que un doctor te contagie, porque ellos han estudiado, están preparados y saben perfectamente cómo evitar ser contagiados, por lo menos a nivel de la ropa y a nivel del contacto, ¿no? Pero por favor, cuiden a los médicos, cuiden a las enfermeras, cuiden a sus familias, respeten el trabajo que están haciendo y con un carajo ya no salgan.